pero mejor te voy a dar la bienvenida a José Otey, que es nuestro profesor invitado hoy. Eh, José, o Pepe para los amigos, es diplomático de carrera, es sociólogo y politólogo. Recientemente me enteré que tiene 3 maestrías en Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones y Negociaciones Internacionales y en Finanzas. Un gran hurra por eso, pero está acá convocado hoy porque en 2021 es coordinador adjunto de la Unidad G20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, y además es coordinador de G20 y organismos internacionales en el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que es un gusto tenerlo acá hoy. La idea de este seminario, que tiene 2 partes, un encuentro hoy y un encuentro mañana, es que podamos aprender de ambos lados, tanto desde la Cancillería, cómo funciona, por un lado, el G20 en particular, va a ser, no sé, comentarnos qué es el G20, sus orígenes, por qué Argentina fue incluida en este foro, cómo funciona el G20, porque, bueno, verán que una de las particularidades es que no tiene una estructura organizativa permanente. Eh, bueno, cómo se coordina el foro de Argentina, cómo opera Cancillería con los grupos de afinidad y cómo funciona el grupo de afinidad en el marco del G20. Estas cuestiones que nos van a permitir entender cuál es el marco, el contexto administrativo e institucional que nos da el G20. Y la idea es que mañana, luego, con referentes de los grupos de afinidad, podamos profundizar en cuáles, bueno, son las cosas los temas que se trabajan, las prioridades que tienen los distintos grupos de afinidad, cómo articulan con el gobierno y demás. Así que, bueno, José, sin más, te paso la palabra. Muchas gracias por estar acá y darnos un poco de tiempo. Está a 22 de octubre, que además entiendo que tu agenda debe ser complicada de cara a la cumbre que viene pronto. Muchas gracias a vos, Guadalupe, por la presentación. Muchas preguntas, poco tiempo para responderlas todas, pero haré el mejor esfuerzo. De antemano me disculpo por si toso un poco durante la presentación. Estoy todavía recuperándome de un bicho que anda dando vueltas. Así que, ante todo, explicitar mi comienzo en el G20 en realidad fue hace bastante. Yo actualmente estoy como coordinador adjunto, como bien decía Guadalupe, de la unidad G20 hace 4 años, desde que volví del exterior en 2021, pero mi primer roce con el G20 fue, al igual que Guadalupe ahora, como jefe de la delegación juvenil ante el G20 del Y20 o Youth 20, hace ya 12 años, en 2012, en lo que fue la presidencia mexicana del G20, con lo cual hemos tenido idas y vueltas con el G20 a lo largo de básicamente toda mi carrera profesional. Yendo a lo concreto y a lo que arranca este seminario, ¿qué es el G20? Para quienes no conocen, el G20 es esencialmente un foro de cooperación económica financiera que trae en conjunto a las mayores economías del mundo. En total representan el 85% del Producto Económico Global, el 75% de las exportaciones, o sea, el comercio internacional, y desde el año pasado el 80% de la población mundial. Digo desde el año pasado porque, como ustedes saben, el G20 dícese por ser 20 miembros, en realidad a partir del año pasado, desde la Declaración de Líderes de Nueva Delhi, somos 21 miembros, con la inclusión de la Unión Africana como instituto regional, o organización regional del continente africano. De esa forma, la cobertura del G20 se amplió y ahora tiene 55 países más dentro de su órbita, si contamos los miembros de la Unión Africana, y eso ha expandido lo que era la población abarcada por el G20 de 2/3 de la población mundial a un 80% de la población mundial. Dicho esto, ¿cómo surge el G20? Los orígenes se remontan esencialmente a el G7. El G7, como grupo de países afines industrializados que surge a mediados de los 70, siempre ha coordinado sus políticas económico-financieras y en un momento, a partir de las coyunturas internacionales que se dieron, empezó a considerar la necesidad de ampliar un poco. ¿Por qué es esto? ¿Cuáles eran las coyunturas que había? Consideremos que el G20 surge en la década de los 90, más específicamente en el año 99. A partir de lo que fue la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, la vuelta, digamos, a lo que eran economías de mercado de todos los países detrás de la cortina de hierro, las reformas económicas en China desde Deng Xiaoping en el 78, el crecimiento y la integración de la región asiática al comercio mundial y el momento de hegemonía unipolar de Estados Unidos en el mundo. Todo eso fueron factores que fueron coadyuvando a un incremento en la globalización, en la liberalización comercial, cosa que termina
llevando a que lo que era, por ejemplo, el Acuerdo General de Tarifas o GATT, que regulaba las cuestiones comerciales, se convierta en la Organización Mundial del Comercio en el año 95. Todos estos son múltiples factores que llevan a que haya una mayor interconexión entre los países, mayores oportunidades de crecimiento económico de los distintos países emergentes y a su vez un mayor peso relativo de los mismos. Esto redunda en dos cuestiones. Número uno, que fueron aumentando su participación en el comercio mundial y en el concierto global, y por otro lado, en que los problemas que iban surgiendo en aquellos países empezaban a afectar no solamente a sus regiones, sino al sistema internacional y global. En ese marco, conocemos lo que fueron las experiencias regionales, como fue el efecto tequila en el 95, la crisis del real en el 99 en Brasil, por supuesto el caso nuestro en el 2001, pero también estuvieron las crisis asiáticas en Tailandia y en distintos lugares, Indonesia, etcétera, a partir de 97, la crisis rusa en el 98. Bueno, todas estas fueron crisis que fueron llevando al G7 a decir, nosotros tenemos que ampliar la esfera nuestra de coordinación económica y de diálogo para encontrar soluciones a estas crisis que cada vez afectan más, no solamente a sus países y a sus regiones, sino a todo el concierto económico financiero internacional. Y esa expansión iban viendo cómo hacerla. ¿Por qué digo iban viendo cómo hacerla? Porque no fue una cuestión de que de la noche a la mañana dijeron G20, estos son los países y arrancamos. No, al contrario. En el 97, Estados Unidos convoca lo que fue un grupo llamado el G22. Dentro de ese G22, vale la pena aclarar, ya estaba Argentina y ya estaban la mayoría de los que serían después el G20. Este grupo sesionó informalmente cada 6 meses durante un año y medio aproximadamente. Como había algunas cuestiones, tenía bastante predominio de lo que eran países asiáticos, justamente por esto que digo, estaban, por ejemplo, Tailandia, Malasia, Indonesia, países que se vieron afectados por las crisis asiáticas de esos años, justamente. Algunos de ellos no terminaron dentro del G20, como fueron Tailandia y Malasia. Eh, por una cuestión de querer tener un enfoque un poco más amplio, intentaron al año siguiente, en el 98, armar lo que fue el G33. Del G33, la mayoría de los países no nuevos, digamos, o sea, era G22 más otros 11 países, la mayoría de esos países adicionales no terminaron quedando dentro del G20, pero algunos sí. Por ejemplo, Arabia Saudita, Turquía. Esto para dar un poco una idea de que hubo un poco de prueba y error antes de llegar a lo que fue finalmente el G20. Finalmente, fue la declaración de Colonia del 99, la presidencia del G7 termina convocando a la serie de países que fueron el G20 para básicamente, y esto lo quiero leer simplemente porque es como dicen en la declaración, para ampliar el diálogo acerca de asuntos de política financiera y económica clave entre economías sistemáticamente significantes para promover la cooperación y lograr un crecimiento económico mundial estable y sostenible que beneficie a todos. Esa es la frase que llama a la convocatoria del G20. El G20 empieza entonces a sesionar en el año 99 y durante sus primeros 10 años de vida fue esencialmente un foro de cooperación de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales. Se abocaban más que nada a cuestiones, como era la razón que había coadyuvado a su creación, a cuestiones financieras internacionales, a cuestiones de estabilización económica, pero a medida que fueron pasando los años y que esas preocupaciones de crisis fueron decayendo, fueron pasando a ítems de agenda más de mediano largo plazo, cuestiones de desarrollo, cuestiones de cooperación, y eso a su vez terminó generando un sentimiento de que lo más importante que podía llevar el G20 era un espacio de diálogo entre las mayores economías del mundo. Una vez que surge, y dentro de eso también había un sentimiento de que quizás habría que elevar el nivel de participación, que no fuesen solamente ministros, que no fuesen solamente temas netamente financiero-económicos, y un poco fue la discusión que se fue dando dentro del seno del G20, cuando justo en el 2008 arranca la crisis financiera internacional. En el marco de esa crisis, y que ya venía dándose un debate anterior acerca del nivel de participación, los países miembros deciden aumentar el nivel a los líderes, a los presidentes, jefes de Estado,
y en el 2008 se reúnen en Estados Unidos por primera vez para tratar los temas a nivel presidencial. Una vez que los 2 años siguientes se reunieron 2 veces por año, hasta que terminaron de homogeneizar y convalidar medidas que básicamente volcaron miles de millones de dólares a la economía mundial para impulsar la recuperación de lo que fue la crisis subprime en Estados Unidos, que afectó al mundo entero. Y a partir de ahí empiezan a decir, bueno, no hace falta que nos reunamos tan a menudo, hagamos una cosa anual, y empiezan a surgir distintos temas que se relacionan con el mandato y que van creando lo que yo he llamado informalmente una inercia inflacionaria, que es que cada presidencia del grupo busca dejar su impronta, dejar su marca, y en ese sentido va creando nuevos grupos de trabajo con distintas temáticas que, de vuelta, todas tienen alguna ligación con el mandato original del G20, que es la cuestión cooperación económica financiera. Es la razón por la cual dentro del G20 al día de hoy no hay ningún grupo de trabajo que tenga nada que ver con defensa, con seguridad, más allá de que esos temas puntualmente por alguna crisis, etcétera, puedan haber sido tocados tangencialmente por los líderes. Dicho eso, en cuanto a la inclusión de Argentina en el G20, como decía, básicamente tuvo que ver con esta cuestión de estar en los orígenes de los primeros foros de consulta, el G22, el G33, y porque en ese momento había un alineamiento bastante notorio, recordaremos las así llamadas relaciones carnales, con Estados Unidos y con países que componían el G7, que en definitiva fue el foro que llamó a que se crease el G20 para tener un ámbito de debate expandido donde estuviesen países emergentes claves para el sistema internacional. En ese marco también cabe marcar que no era solamente con Estados Unidos, que fue quien convocó G22 y G33, también había un alineamiento bastante importante con Canadá, que fue el primer chair de 2 años, posteriormente los chairs duraban un solo año, del G20 cuando se convino. El entonces ministro de Finanzas Paul Martin de Canadá es ampliamente reconocido como el, si se quiere, autor intelectual del G20 en su estructuración, en el formato de lo que se dio en conocer la Troika, que es bastante único en cuanto a metodologías de presidencia. La Troika es el sistema por el cual la presidencia actual es acompañada por quien ejerció la presidencia anterior y quien ejercerá la presidencia siguiente. Por ejemplo, en este año la presidencia del G20 está siendo ejercida por Brasil, el año pasado fue ejercida por India y el año que viene será ejercida por Sudáfrica, con lo cual la Troika está compuesta en esta oportunidad por Brasil, India y Sudáfrica. Y en ese momento se consideró como un buen mecanismo para poner a disposición de las presidencias futuras el know-how y la expertise de la presidencia inmediatamente anterior y darle un compás de unos 2 años para que la presidencia siguiente se preparase. ¿Por qué es importante esta cuestión de un compás de 2 años para la presidencia siguiente? Por una cuestión que marcaba Guada en sus preguntas al principio, que es el funcionamiento del G20. El G20 es un organismo muy flexible en el sentido de que no tiene una secretaría permanente. No hay, como en Naciones Unidas, un aparato burocrático, un andamiaje permanente que sirva para las necesidades logísticas o de contrataciones, de impresión, de lo que a ustedes se les ocurra, sino que cada país que va asumiendo la presidencia en base rotativa anual va haciéndose cargo de todo lo que son los costos asociados de salones, logística, organización, y son también los responsables de preparar los insumos y los documentos para cada una de las reuniones. Para que tengan una idea, en una presidencia promedio hoy, y también un poco producto de la inercia inflacionaria, no es lo mismo hace 12 años la cantidad de grupos de trabajo que había que hoy, hay aproximadamente la presidencia brasileña tuvo más de 100 reuniones y la presidencia sudafricana se prevé que tenga aproximadamente 130 reuniones. ¿Por qué tantas reuniones? Porque hay muchos grupos de trabajo y además también están los grupos de afinidad, pero esos están por fuera de la contabilización que estoy haciendo actualmente. Cada uno de los grupos de trabajo tiene aproximadamente 4 reuniones técnicas que culminan al final de su ciclo en una reunión ministerial. Y hay de todos los tipos. Por ejemplo, hoy hay entre grupos de trabajo, en reuniones de fuerza de tareas conjuntas y iniciativas, aproximadamente 26 grupos que sesionan a lo largo de la presidencia del G20.
se dividen entre dos canales, el canal financiero y el canal de Sherpas. El canal financiero es, básicamente lo podríamos llamar el eje original del G20, o sea, lo netamente económico-financiero. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo sobre arquitectura financiera internacional, hay uno sobre finanzas sostenibles, hay otro sobre economía global, hay otro sobre infraestructura, en fin, varios temas y que son los que más arraigo tienen dentro de la trayectoria del G20, que entre paréntesis, como nota de color, como este año es el 2024 y arrancó en el 99, está cumpliendo su 25º aniversario de existencia. Y dentro de lo que es el track de Sherpas, que recién se genera tras la jerarquización del G20 a nivel de líderes, hay aproximadamente unos 18 grupos de trabajo, fuerzas de tarea conjuntas e iniciativas. Ahí los temas varían y son más netamente políticos, quizás. Uno tiene desde agricultura, educación, trabajo, empoderamiento de las mujeres, reducción de riesgo de desastres, una iniciativa de bioeconomía que lanzó Brasil este año, y las fuerzas de tarea conjuntas que ha lanzado Brasil este año son una acerca de la constitución de una alianza global contra el hambre y la pobreza, y una acerca de una movilización global para la lucha contra el cambio climático. Cada presidencia tiene bastante discrecionalidad en cuanto a cómo quiere orientar sus prioridades. En ese sentido, este año Brasil ha definido que las tres prioridades sean la lucha contra el hambre y la pobreza, el desarrollo sostenible de la transición energética y la reforma de la gobernanza global. Y los grupos de trabajo suelen ser bastante permanentes, con algo de margen para que la presidencia de turno haga modificaciones según crea conveniente. Como les mencionaba, la rotación de las presidencias es anual, es en base a criterios de geografía y de desarrollo del país. El año que viene con Sudáfrica se va a cumplir el primer ciclo de 20 presidencias del G20 completo, con lo cual se está repensando interiormente en el G20 acerca de cómo proceder hacia adelante con el esquema de rotación, si dar prioridad a la cuestión de rotación país desarrollado, país en desarrollo, desarrollado en desarrollo, o a un criterio que se acordó preliminarmente en la cumbre de Cannes en Francia en 2011, que tiene que ver con 5 grupos regionales. Eso todavía está bajo discusión, pero es una cosa que probablemente sea resultado de la presidencia o brasileña o sudafricana del año que viene. En cuanto a la coordinación del trabajo dentro de Argentina, del G20, esencialmente el canal de Sherpas es coordinado por la Cancillería, específicamente por la unidad G20 donde me desempeño yo, y el trabajo del canal financiero es coordinado por la Subsecretaría de Gestión Internacional dentro del Ministerio de Economía, del MECON. Obviamente trabajamos muy en conjunto y además de trabajar muy a la par entre ambas áreas, esta presidencia en particular, la brasileña, ha hecho mucho hincapié en la integración de ambos canales para que no haya la posibilidad de que el trabajo en los distintos temas puedan convertirse en cuestiones de, digamos, estancos separados que solamente convergen hacia la declaración de líderes. En este sentido, lo que les mencionaba antes acerca de las estructuras de los grupos de trabajo, donde hay 4 reuniones técnicas que preparan el escenario para una reunión ministerial, cada una de esas reuniones ministeriales produce una declaración ministerial normalmente, y esas declaraciones ministeriales son los insumos para una declaración de líderes, que es la que finalmente surge como resultado de la cumbre de líderes, que por ejemplo en este año va a ser el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. Eh, ¿Por qué digo normalmente? Porque han habido varios casos donde no hubo declaraciones ministeriales, por ejemplo, desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del 22, hasta julio de este año, de la presidencia brasilera, no pudo haber declaraciones ministeriales, esencialmente por la irrupción de las cuestiones geopolíticas, que normalmente eran ajenas al trabajo del G20, y que prohibieron la posibilidad de llegar a acuerdo por disquisiciones sobre lenguaje geopolítico en párrafos que no hacían al fondo temático de cada uno de los grupos de trabajo, lamentablemente. Eso se pudo solucionar este año a través de un acuerdo de todos los Sherpas en la tercera reunión de Sherpas en julio en Río de Janeiro, y a raíz de eso se pudieron volver a declaraciones ministeriales plenamente consensuadas.
Y como mencionaba, la coordinación del trabajo, tanto dentro del canal de Sherpas como dentro del canal de finanzas, tiene mucho que ver con que haya criterios uniformes de lo que se va diciendo, respetando la posición nacional del gobierno de turno. Y bueno, yo les mencionaba por supuesto, después háganme las preguntas que quieran, pero para ir avanzando en los temas y no dejar sin respuesta ninguno de los puntos que mencionaba Guadalupe, cuando se jerarquiza el G20 a nivel de líderes, se piensa en la posibilidad, que también era un debate previo, de generar mayor interacción con el sector privado, con el tercer sector, y a partir de ahí se empiezan a generar lo que son los grupos de afinidad, o engagement groups, como se les dice en inglés. Estos grupos de afinidad arrancan de a poco, está el B20, que es el Business 20 para las empresas, el C20 o Civil 20 de la sociedad civil, y también, como pasa con los grupos de trabajo, empiezan a multiplicarse a lo largo de los años. Hoy hay unos actualmente vigentes, ahora voy a decir por qué la aclaración, unos 13 grupos de afinidad, con el último de ellos, que fue creado por la presidencia brasileña, siendo el Oceans 20 para océanos. Y bueno, por el otro lado, el último grupo de trabajo que se incorporó en la familia fue el de empoderamiento de la mujer, que empezó a sesionar este año. Para que tengan idea, el año anterior se creó bajo la presidencia india el grupo de trabajo de reducción de riesgo de desastres, y así un poco lo que les mencionaba al principio, de que cada presidencia intenta dejar su impronta en cuanto a qué grupo crea. Para el caso de la presidencia argentina 2018, lo que hizo fue desagregar lo que era el grupo de trabajo de empleo y educación, creando como grupo autónomo el grupo de trabajo de educación, por la importancia que le asignaba la República Argentina a ese canal en particular. Yendo a la cuestión de la relevancia para Argentina acerca de del G20, hay un ejemplo muy notorio, porque muchas veces uno piensa, bueno, pero al margen de tener un foro para debatir políticas, para consensuar los temas de agenda, qué es lo más prioritario, qué es lo más importante, ¿de qué nos sirve estar en el G20? Bueno, es muy bueno que esto esté teniendo lugar hoy y no hace 2 semanas, porque un ejemplo del trabajo que venimos realizando hace años, por lo menos desde que yo estoy seguro, es una cuestión plenamente de arquitectura financiera internacional y tiene que ver con la política de cargos y sobrecargos del FMI. De la misma forma que yo les mencionaba los orígenes, el G22, el G33, etcétera, vale la pena aclarar que siempre se habló de que todo este debate tuviese lugar dentro del marco de las instituciones de Bretton Woods, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Y inclusive al principio había el debate acerca de si no tendría que ser la presidencia del G20 siempre el FMI o el Banco Mundial o alguna de las otras instituciones de Bretton Woods. Se hablaba acerca del Comité de Desarrollo, un comité interino que está dentro del el FMI, pero finalmente se optó por una fórmula más democrática, donde cada uno de los países, sin importar el nivel de desarrollo ni la ubicación geográfica, fuese quien ejerciese la presidencia rotativa. En ese marco, todo lo que es arquitectura financiera internacional siempre ha sido muy relevante para el G20, y nosotros desde hace años venimos trabajando que haya una revisión de la política de sobrecargos del FMI para los países de renta media y baja, altamente endeudados. Y en ese marco, el 11 de octubre, finalmente, por la presión que fue generando la Argentina y después otros países, se anunció una revisión plena de esa política de sobrecargos, y en el caso puntual de la República Argentina va a significar un ahorro de aproximadamente 3.200 millones de dólares, que es una reducción del 30% en lo que se hubiera pagado, de lo contrario, entre cargos y sobrecargos. Esto es para mostrarles que hay una razón de ser de lo que uno hace dentro del G20, y que más allá de la naturaleza del foro flexible y que sirve para otras razones de relaciones internacionales, también tiene un correlato económico que beneficia al contribuyente y a las arcas del país. Creo que con eso más o menos cubro a grosso modo lo que me había pedido Guadalupe, pero por supuesto quedo a disposición para cualquier cosa adicional también. Completísimo y un uso muy eficiente del tiempo. Así que te agradezco, gracias por la presentación. Ahí tenemos una consulta de Lucas, que por el chat nos pregunta, ¿qué lugar ocupa en el escenario internacional el G20? Es una muy buena pregunta. El lugar que ocupa el G20 es un lugar bastante prominente
vale la pena hacer una aclaración. El G20 nunca ha tenido el objetivo de opacar a instituciones más antiguas, como puede ser Naciones Unidas. De hecho, este año por primera vez se sesionó una reunión de cancilleres del G20 en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre. Y el lugar que ocupa es un lugar podría llamarse de debate y diálogo honesto y abierto. ¿Por qué? Muchas veces en los organismos más tradicionales, más burocráticos, hay códigos, formas de hacer las cosas que hacen que no se pueda hablar y debatir de forma plenamente abierta. Eso en el G20 no es el caso. De hecho, dando el ejemplo de Rusia nuevamente, ¿no? Cuando había muchos organismos que o eliminaban a Rusia o pedían directamente por su remoción, el G20 se preservó como un espacio donde podía hablar Rusia y donde Estados Unidos, China, Europa podían interactuar con Rusia de una forma abierta, muchas veces hostil, no vamos a mentir, pero de una inmediatez y honestidad radical que permitía que se pudiesen hablar de temas que, más allá de la cuestión de la guerra, obviamente, necesitaban ser abordadas por ser asuntos de relevancia sistémica para la arena internacional. Buenísima la respuesta. Yo quiero preguntarte, ¿qué estrategias ha adoptado Argentina para posicionarse dentro del G20 a lo largo de los años? O sea, como para imponer, tratar de imponer su agenda, ¿no? O sea, tratar de equilibrar los intereses nacionales con las demandas globales. ¿Cómo operan las negociaciones en ese sentido? Es una muy buena pregunta, Guada, y tiene mucho que ver con la naturaleza versátil y multitemática del G20. No es la misma estrategia la que se desarrolla para, por ejemplo, la agenda ambiental, que la que se desarrolla para las cuestiones de arquitectura financiera internacional, que la que se puede desarrollar para cuestiones como bioeconomía. En cada uno de los grupos de trabajo se van desarrollando alianzas, si querés, temáticas. En un momento estamos aliados con unos países, en otro momento estamos aliados con otros, en función de cuáles son las orientaciones temáticas. Obviamente varía de una administración gubernamental a otra, cambian las prioridades, pero hay prioridades que se mantienen a lo largo de todas las administraciones, y un claro ejemplo de eso es lo que mencionaba antes acerca de la política de cargos y sobrecargos del Fondo Monetario. Al principio, cuando levantábamos eso, éramos el único país del G20 que lo levantaba, pero teníamos un interés puntual claro al respecto. Y con el paso de los años fuimos sumando voluntades, no solamente dentro del G20, sino también en otros ámbitos. Y eso terminó generando un efecto avalancha, si querés, que llevó a finalmente la revisión de la política con el resultado que fue anunciado hace apenas semana y media. Mencionabas recién en la respuesta que Argentina tiende a, depende de la temática, a agruparse con un grupo de países o con otro. ¿Hay algún grupo de países con el que articulemos de manera permanente? Porque en mi experiencia en el Youth 20 como grupo de afinidad, pasaba que los delegados de países del G7 operaban en bloque. Y lo mismo con la Unión Europea. Los países de la Unión Europea operaban en bloque. En cambio, los países de África, Asia y América Latina, que nos quedamos afuera de como una especie de negociación paralela previa. ¿Argentina articula con los países, por ejemplo, de América Latina de manera permanente o, de nuevo, responde siempre a la lógica, además, depende de la cuestión temática que estén tratando? También una muy buena pregunta. Hay un par de consideraciones. La primera, si me preguntás si hay foros de articulación permanente, sí, los hay. Dentro del G20 hay dos grandes espacios, uno llamémoslo G7 Plus y otro es el de economías emergentes. Argentina tradicionalmente ha participado del de economías emergentes y ahí consensuamos algunas políticas, pero no todas. Después, por supuesto, está también la coordinación regional con Brasil y con México para los temas que atañen a los intereses de la región. Y en cuestiones temáticas, bueno, lo que yo te mencionaba, que tiene que ver con cada uno de los grupos de trabajo, pero han sido instancias bastante interesantes para que la Argentina haya podido dar a conocer sus posiciones y recabar cuáles son las posibilidades reales, sobre todo de caras a la declaración de líderes de cada año, que es donde las distintas alianzas temáticas, llamémosle, se entrecruzan para poder llevar a cabo el panóptico general de lo que es el documento final, donde se cruzan todos los distintos temas.
Hacen una pregunta operativa muy buena, que es si las declaraciones ministeriales son vinculantes para los Estados miembros del G20 o si son solamente sugerencias. Bueno, aclararlo. Y después nos preguntan también cuándo vamos a volver a ser sede del G20. Pero bueno, creo que recién respondía antes que todavía estaba por verse cómo iba a ser la organización de la seguidilla de países luego, ¿no? Claro. Respecto de la cuestión de la rotación, esencialmente la única determinación certera que hay es a dos presidencias vistas, con lo cual, por ejemplo, hoy sabemos que la presidencia 2025 va a ser sudafricana y la presidencia 2026 va a ser de Estados Unidos. Cuando sea la cumbre del 18 y 19 de noviembre, se va a definir cuál va a ser la presidencia, la sede de la presidencia en 2027. Para dar un ejemplo, ya que me lo mencionás, eh, suponiendo que siguiésemos un criterio de rotación de acuerdo a los grupos de Cannes en Francia, la próxima vez que le tocaría al grupo 3, donde estamos Brasil, México y nosotros, sería en 2028. Considerando un hecho de cómo se sucedieron las presidencias regionales hasta ahora, siendo México la primera en 2012, Argentina la segunda en 2018 y Brasil la tercera en 2024, suponiendo que esa fuese la misma lógica, entonces a México le tocaría en 2028, de vuelta, esto es especulativo, no me lo tomen como si fuese algo definido porque no lo es, especulativamente, de acuerdo al criterio de rotación de grupos, México sería 2028 y recién 5 años más tarde podría llegar a ser Argentina, con lo cual estaríamos hablando de potencialmente un 2033. Y perdón, pero me olvidé la primera parte de la pregunta. No, la primera parte de la pregunta respondía a si las declaraciones ministeriales son Ah, vinculantes o son gracias. solo sugerencias. Sí, las declaraciones ministeriales, en tanto declaraciones políticas, no son vinculantes, pero como toda declaración política, manda un mensaje fuerte acerca del consenso que se ha arribado en eso. Una aclaración que me olvidé de hacer al principio. El G20 opera por consenso y en ese sentido también son negociaciones mucho más duras que las que se puede tener en organismos como la ONU, donde hay criterios de votación, porque si uno tiene una votación, bueno, tiene la mitad más uno o una mayoría calificada, depende cuál sea la regla, y ya está, no importa que haya oposición de otros países. En cambio, en el G20 tienen que estar todos los países de acuerdo en el lenguaje, caso contrario, no hay declaración ministerial y es cuando se produce lo que se llama un resumen de la presidencia o un chair summary. En ese caso ya no tiene categoría o nivel ministerial, lamentablemente. El chair summary entonces sería como, tendría como una categoría inferior, no tendría tanto peso, ¿verdad? Y capaz Correcto. te hago una consulta. Ese documento, en caso de emitirse, es como un resumen de las discusiones sin tomar partido por ninguna de las posiciones, o el chair se toma el atrevimiento de, bueno, presenta la discusión, pero también hace una propuesta. Digo, ¿cuál es el nivel, hasta dónde puede llegar como la intención del chair en el summary? Ahí varía bastante según quién ejerza la presidencia. Por dar un ejemplo, a lo largo de lo que fueron los años donde no hubo declaraciones ministeriales por la invasión rusa, le hace la presidencia de Indonesia de 2022 y la presidencia india de 2023. Indonesia no hacía un desglosado, no exponía cuáles eran los países específicos que se habían negado o si había tales que estaban por una posición, tales que estaban por otra. En cambio, la presidencia india fue un poquito más agresiva en ese sentido y ponía notas al pie donde explicitaba cuáles eran los países que se habían negado e inclusive en qué párrafos se habían negado para intentar disociar dentro del mismo documento como si ese documento fuesen dos documentos separados, un resumen de presidencia o chair summary y otro que era un outcome document, intentando darle mayor jerarquía a los párrafos que habían sido plenamente acordados por consenso y reduciendo a nivel de resumen de presidencia solamente los 2 o 3 párrafos que atenían a cuestiones geopolíticas, que era donde se había producido la polémica. Imagino que igual esta decisión no debe haber sido fácil, ¿no? Porque pone un poco en evidencia las tensiones latentes y capaz incluso las refuerza. En vez de, bueno, promover como el consenso y atenuar las discusiones, como que creo que pone en evidencia y deja expuesto a países. Puede, no debe haber sido fácil. Efectivamente, efectivamente es así, pero justamente eso responde o respondió
a intereses de ciertos países involucrados para poner de manifiesto la tensión. O sea, respondía también a una decisión política de evidenciar la obvia disconformidad con el accionar de Rusia al invadir a Ucrania. Los países europeos sobre todo, pero esencialmente países del G7 que querían poner de manifiesto su desacuerdo, pero de vuelta, lo hacían en un contexto donde estaban sentados a la misma mesa con Rusia y no podían hacer como hicieron, vos mencionabas lo del G7 y que también hay mayor coordinación entre ellos. Bueno, cuando fue la cuestión de Crimea en 2014, Rusia estaba dentro del lo que era el G8. Y en ese momento, como se manejaba de la misma forma por consenso, pasó a ser G7 porque todos los demás países definieron que no iban a invitar más a Rusia y dejó de ser G8 y pasó a ser G7. Obviamente eso no iba a pasar en el G20 porque hay países del sur global que no iban a aceptar que el G7 decidiese unilateralmente la expulsión de un miembro, pero sirve muy bien, como vos decís, para poner las tensiones sobre la mesa, al mismo tiempo que están todos sentados a la mesa y discutiendo, con lo cual no se cercena el debate y la discusión, por más ardua que pueda llegar a ser. ¿Y cómo se sorteó, ya que estabas justo mencionando de nuevo la cuestión de Rusia, cómo se sorteó y que volvieron a haber declaraciones ministeriales? O sea, ¿cuál fue el acuerdo que hizo que todos digan, bueno, está bien, ahora hay consenso y volvemos a hacer declaraciones? Y en línea con esa pregunta, te la vinculo con otra, que es una que hicieron por el chat también, Ujú. y es que los países pueden, por ejemplo, o no es que se pueden en realidad, porque el máximo que pueden, pero y se suele hacer declaraciones sobre el accionar de los países, miembros del G20 o terceros países, por ejemplo, criticando o halagando algún tipo de política o incluso de declaración que hayan hecho unilateralmente. En particular mencionan en el chat, y por ejemplo, si quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo Lula de las elecciones en Venezuela. ¿Es normal que el G20 se pronuncie sobre este tipo de acciones unilaterales de los estados o es inusual? En primer lugar, invito a que todos lean las declaraciones ministeriales y las declaraciones de las cumbres de líderes que están colgadas online y van a poder ver efectivamente cómo es el lenguaje de uno de los documentos. Hablando acerca de cuestiones unilaterales, normalmente no suelen ser algo que se refleje en la medida en la que no importe repercusiones sistémicas para el concierto internacional. Cuando se abordan cuestiones, llámese geopolíticas o de otra índole, por ejemplo, hablamos de la cuestión rusa, no solamente se trajo a colación por lo geopolítico, sino también por el impacto que tenía en la situación de seguridad alimentaria y de seguridad energética internacional. Todo lo que fue la disparada de los precios de petróleo, de alimentos en varios lugares del mundo, lo que eso coadyuvó a la inflación global, son razones por las cuales los países que argumentaban que debía tratarse indicaban que tenía que ser abordado. Cuestiones unilaterales de nivel regional normalmente no suelen ser abordados por carecer de ese cariz de importancia sistémica, llamémosle, ¿no? Este, creo que eso más o menos responde, ¿no? La pregunta. Sí, sí, responde, perfecto. Eh, y aprovecho y te pregunto, vos estuviste, ya estás hace varios años en el G20, formalmente como coordinador de la unidad de la Cancillería, pero bueno, como mencionabas, tu participación vinculada al G20 piensa antes, desde otros lugares incluso, pero bueno, como estás en tema, ¿vos sentís que el rol de Argentina en el G20 ha evolucionado de alguna manera? Eh, Hubo como cambió las prioridades que tenía, más allá de los cambios de gobierno, que obviamente cada gobierno tiene su impronta, por supuesto, pero ¿hubo algún cambio que sea macro y que trascienda las acciones o siempre es cambiante, siempre es variable? ¿Cómo funciona? No, las prioridades de Argentina, o sea, son las que refleja la política exterior tradicional que tiene y, por supuesto, cuando hay intereses puntuales que afectan en función por ejemplo, su lugar en la arquitectura financiera global, es eso lo que se ve reflejado. Dicho eso, por supuesto, la cuestión vuelvo a lo mismo porque es lo más relevante de los últimos tiempos, la cuestión del logro de la reducción de cargos y sobrecargos del FMI no solamente es algo que
que le importa a esta administración, sino que también importaba en la anterior y en la anterior a esa. Y si uno ve cuál es la lógica de Argentina, sobre todo en el canal financiero, tiene mucho que ver con lo que fueron las reestructuraciones de deuda soberana, que haya sostenibilidad de la deuda para todos los países. En 2020 se creó lo que se llama el marco común o Common Framework para generar alivio a las deudas de países de bajos y medianos ingresos que están más comprometidos en su capacidad de afrontarla. Y después hay cuestiones que son de interés de siempre. No sé, estoy pensando en educación, que más allá de cuál sea el enfoque con el que se aborde, siempre es una prioridad para Argentina. Hoy está la cuestión del plan de alfabetización. Nada, siempre hay intereses de Argentina que son permanentes a lo largo del G20. Bien, clarísimo. Y te sumo otra consulta, que en realidad es más que quiero Ujú. saber tu opinión. A mí me llama siempre mucho la atención el hecho de que el C20 tenga una estructura organizativa permanente, que es el que mencionaste y lo explicaste un poco. Quiero saber si para vos esto es un activo o un pasivo, o sea, algo positivo o algo negativo del G20, si te complica más como diplomático, o si es algo que, bueno, por las características de las propias discusiones que se tienen en el marco del G20, es algo que tiende a favorecer eso y los resultados que se obtienen ahí. Yo creo que es algo interesante del G20 en el sentido de que es uno de los diferenciales que tiene. Tiene dos grandes cuestiones a favor. Uno es que le otorga mucha flexibilidad, tanto a la presidencia como al G20 en sí. Y una cuestión de costos. A ver, por ejemplo, la República Argentina para ser parte de la ONU, de la FAO, de UNESCO, etcétera, tiene que pagar una cuota anual y eso es un gasto fijo para la República Argentina. En cambio, estando en el G20, por el G20 tiene que poner cero todos los años, más allá de que obviamente cuando le toca ejercer la presidencia del G20, bueno, ahí tiene que ponerse con lo que son la logística, los salones, los insumos y todo lo que conlleva organizar eh, decenas, si es que no casi un centenar en esa época, y para cuando nos toque de vuelta seguramente más de un centenar de reuniones a lo largo del año. Claro, perfecto. Te voy a leer una consulta de Gustavo que la hizo en el chat, que pregunta, algo ya has mencionado igual antes, ¿cuál es el criterio para formar parte del G20? Y si, bueno, en que caso de que tengan en cuenta cuestiones vinculadas a la estabilidad financiera, ¿por qué Argentina, considerando la historia financiera que tiene, podría igual calificar para ser parte de este grupo? En primera instancia no hay criterios de admisión formales. El G20 como foro multilateral que se creó en su momento, se creó, como mencionaba antes, ¿no? Estuvieron los experimentos premios del G22, del G33, la cuestión del alineamiento en ese momento y de la importancia sistémica de la economía argentina, coadyuvaron a que fuéramos parte del G20 en ese momento. Y la composición del G20 nunca se modificó desde su creación hasta el año pasado, donde ingresó más por una cuestión de representatividad regional la Unión Africana, que de vuelta no es un país, es un organismo supranacional, y, y esa fue la única modificación que ha habido a la fecha. Con lo cual no es que hay que ir convalidando criterios de membresía año a año, ni mucho menos, sino que Argentina es miembro permanente y sigue siéndolo. En cuanto a la cuestión de estabilidad que mencionabas, vale la pena destacar que hay varios otros países que también han atravesado cimbronazos de inestabilidad, llamémosle. Es más, Indonesia, que es país miembro, estaba en duda su incorporación al G20 en el 99, justamente porque estaba atravesando una crisis importante y finalmente igual se la admitió y se ha manejado muy bien y ha crecido, se ha desarrollado de forma que cimbronazos de inestabilidad no quitan al hecho de la permanencia dentro del G20. Y mencionabas recién, bueno, la incorporación de la Unión Africana. La Unión Africana, su mecanismo de votación, ¿es igual que el de la Unión Europea? ¿Pesan lo mismo que el de los países? ¿O tienen algún mecanismo distinto en términos de cómo operan en las negociaciones? No, la Unión Africana hoy ya ha sido admitido como miembro permanente. Anteriormente, durante varios años, había sido país invitado que
cada una de las presidencias va invitando países según cuáles son sus criterios. Hay un único país que es invitado permanente, que es España. Eso responde a que cuando se creó el G20, obviamente había muchos países europeos que querían ingresar, pero como ya ingresaban los países europeos del G7, de haber admitido alguno más, habría habido una sobrerepresentación demasiado notoria, que fue la razón por la que se descartó desde el vamos. Dentro de lo que era el ranking de potencia económica de países europeos, por abajo de los 4 que componen el G7 estaba España, y por llamémosle, por el lío que armó España en ese momento, fue que se lo admitió como un país invitado permanente. Después hay otros países invitados, por ejemplo, Países Bajos, que, aunque no es invitado permanente, suele ser invitado a todas las presidencias, aunque, por ejemplo, en esta presidencia, la de Brasil, no fue invitado. Y después están los países que se suelen invitar por cuestiones de vecindad, por cuestiones de afinidad cultural, lingüística, etcétera. Para dar un ejemplo, Brasil este año, más que priorizar invitar a países de la región a lo largo de todo el proceso del G20, priorizó invitar a países de la comunidad lusófona, con lo cual Angola y Portugal son países invitados de esta presidencia. Perfecto. Bueno, y te hago la última pregunta, que es la que dejó Gisela también en el chat. Ya quería saber si en este marco de discusiones que vos mencionabas o financieras, en algún momento se ha discutido algún tema vinculado a la independencia monetaria de los países. Yo le sumo si alguna vez en el marco del G20 se discutieron cuestiones vinculadas a procesos de colonización. En particular pregunto, obviamente, por la política de Estado que tenemos en torno a Malvinas. Es una buena pregunta. Respecto de la independencia monetaria, la verdad que entendido en el sentido de creación de mecanismos supranacionales monetarios, no ha sido una discusión permanente, han habido algunas diatribas, pero no ha sido un eje, porque para el caso, como esto se enmarca dentro de el sistema de Bretton Woods, todo lo que son discusiones netamente monetarias de, no sé, llamémoslo derechos especiales de giro del FMI, etcétera, esos suelen ser discusiones que, aunque se abordan en el G20, se terminan resolviendo en el ámbito del FMI. Y respecto de lo otro, como entra dentro de las cuestiones más de seguridad, de defensa, llamémoslo lo más netamente político, no ha entrado dentro de lo que son las discusiones que mal que mal, recordemos que sigue siendo desde su concepción, por más que haya tenido una ampliación a distintas temáticas, un foro de cooperación económica financiera. De la misma forma que se busca que los procesos que se encausan, para el caso que vos mencionás, dentro del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Hay un lugar para cada cosa, y en ese sentido el G20 ha intentado atribuirse las funciones que no sean competitivas con las de Naciones Unidas u otros organismos internacionales más más burocráticos, llamémosle, más asentados, sino coadyuvar a que haya una mejora en la toma de decisiones y en la gobernanza global de cuestiones que requieren una resolución más rápida. Por eso es que en cuestiones de, no sé, financieras, cuando fue la gran crisis financiera del 2008, se creó el FSB, el Financial Stability Board, que fue de una enorme ayuda para estabilizar la economía mundial. Cuando han habido cuestiones de seguridad alimentaria internacional, se creó en el marco de la FAO la AMIS, que es el Sistema de Información de Mercados Agrícolas, que es una herramienta de consulta indispensable dentro de la FAO para todo lo que son las decisiones relativas a seguridad alimentaria mundial. Y en ese sentido nunca ha buscado polemizar o sacarle atribuciones a Naciones Unidas. Perfecto. Bueno, José, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la claridad de las respuestas todas. Y a los más de 60 oyentes que tenemos acá en el Zoom, los invito a sumarse también el día de mañana, que vamos a estar conversando con referentes de distintos grupos de afinidad del G20. Entonces, bueno, nada, que nos va a dar como una perspectiva bueno, de cómo actúan los distintos stakeholders en este marco, y también un poco conocer sus aportes. Gracias, José, de nuevo. Gracias a todos por sumarse. Gracias, Guadalupe, y gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Adiós.